Sí, Vamos. ya. Empezando entonces. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Soy Nicolás Hernández, coordinador de divulgaciones, y en nombre de SAICOMO ahí les doy la más cordial bienvenida a nuestra charla de hoy titulada Efectos de la urbanización en zonas costeras, con el doctor en Ciencias Biológicas Moisés Aguilera. A ustedes y al doctor le agradecemos enormemente su interés y participación en todo nuestro evento y de ser parte de la comunidad también. Sin nada más que agregar, espero que disfruten el evento y ahora les cedo la palabra a mi compañero Matías Miranda, quien les contará un poco acerca de nuestro gran charlista del día de hoy. Gracias. Bueno, Moisés Aguilera es profesor del Core de Ciencia que se unió este año a la Facultad de Artes Liberales, es biólogo marino de la Universidad Arturo Prat y doctor en Ciencias Biológicas con mención en Ecología de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como investigador y se ha adjudicado fondos como Fondesit, siendo su área de investigación principal la ecología urbana, con énfasis en el impacto de la urbanización en ecosistemas costeros. Nuevamente le agradecemos a todos por estar aquí. Le cedo el espacio al doctor Moisés. Gracias, chicos. Gracias, Matías. Gracias por la invitación. Bueno, los saludo a todos y a todas. Bueno, como ya ahí Matías comentaba un poquitito de las cosas que hago. Bueno, sí, yo soy doctor en ecología, que tengo una trayectoria un poquitito bien especial, porque partí como con la biología marina, cuando yo estudiaba en el pregrado en Iquique, en la Universidad Arturo Prat. Pero finalmente terminé mi tesis de pregrado en la Católica en Santiago, porque la Católica de Santiago es bien interesante, pero tiene una estación de investigaciones marinas que está ubicada en Las Cruces, que se llama ESIM, que es la estación de investigaciones marinas de la Católica. Entonces yo desarrollé mi tesis de pregrado ahí, en biología marina, y principalmente en ecología marina. Esa fue mi tesis de pregrado. Entonces yo después me quedé, digamos, en esa institución ahí haciendo varios cursos y obviamente magíster, el doctorado, qué sé yo. Y después, este es como una breve reseña bien sucinta de mi vida académica, como para que vean de dónde vengo y lo que me he movido en realidad. Después, cuando terminé mi doctorado, me gané un postdoctorado, que se llama, que es un siguiente al doctorado, es como ya la última cosa. Hice un postdoctorado en el Centro de Investigación en Zonas Áridas de la región de Coquimbo, en La Serena, Serena Coquimbo. Y ahí trabajé como postdoctorado durante 3 años por lo menos, haciendo investigación científica. El postdoctorado es bien interesante porque es como la utopía del científico. Es como te pagan, te dan plata para hacer investigación, te pagan un muy buen sueldo, solo para hacer lo que tú quieres. Lo que tú quieras, así como esta volada científica, así como, ¿ah? Para eso te pagan. Y nada más. No tienes horario, no vas a terreno cuando quieres, o sea, tú manejas tus tiempos. Lo único que te piden es publicar, publicaciones científicas, que es el instrumento, digamos, es lo que el científico produce. ¿Ah? Y obviamente una etapa muy importante allá en Coquimbo, y bueno, después me contrataron en la Universidad Católica del Norte, que está allá en Coquimbo, y fui académico allá muchos años. Y finalmente, bueno, después ya me moví a la Adolfo Ibáñez, donde también aquí me recibieron con los brazos abiertos, y sobre todo mi interés en el core, que es algo que quizá ahí podemos conversar un poquito al respecto, este enfoque único que tiene esta universidad. Así que me he movido harto, como entre el norte y el centro de Chile haciendo investigación, y yo partí, como les decía, como estudiando mucho la ecología marina, más como metido en el agua, ¿cierto? Pero con el tiempo me he ido desarrollando una línea de investigación basada en la ecología urbana costera, que es algo que en realidad no existía. Es una línea de investigación completamente nueva. ¿Ah? Hay muchas cosas que se han hecho en la zona costera o borde costero que le llaman, pero no había una línea formal, así científica, de ecología urbana costera, como sí hay en otras partes del mundo, pero aún así en otras partes del mundo, por ejemplo en Australia, que son como bien avanzados en este ámbito de estudio oceánico, costero, ellos también comenzaron hace muy poco a desarrollar esta línea de investigación. Entonces, la línea de investigación que yo trabajo ahora es una línea muy nueva, muy emergente, como se dice. Entonces tiene muchos desafíos y mucha historia todavía por recorrer.
Entonces lo que les voy a comentar hoy, les voy a contar dos tipos de investigación que hacemos o que hemos hecho hasta ahora, y en la cual se ha centrado mucho en estudios, y que tienen que ver directamente con los efectos antrópicos sobre los ecosistemas costeros, principalmente, obviamente, la urbanización, qué significa la urbanización. Y algo de esto comenté y presenté en un simposio que me invitaron hace poco, el Día del Medio Ambiente, pero yo les voy a mostrar algunas cositas que no mostré, muchas cosas que no mostré ahí, que son bien interesantes también de las cosas que hacemos o que hemos hecho como en mi laboratorio, ¿ya? Así que voy a compartirles pantalla ahora. Ahí. Espero que se vea bien ahí. Matías, ¿tú me dices? ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? Se ve la presentación con los bordes negros, con la ayuda. Ah, perfecto. Déjenme cambiar. Lo que pasa es que tengo dos pantallas, entonces me voy a ir a la otra pantalla. Tengo aquí como un problema de pantallas, ¿no? Denme un segundito, ahí lo... Generalmente siempre tiendo a trabajar con dos pantallas porque es bastante útil para escribir y hacer algunos análisis, qué sé yo. Ya, yo creo que ahí se ve mejor, ¿no? Ahí sí, Sí, profe. se ve. Sí, es que es la pantalla principal la otra. Ya, voy a estar mirando hacia arriba y es porque la pantalla está hacia arriba, así que es por eso solamente. ¿Ok? Una de las cosas que quiero partir, en realidad, comentándole, y que es bien importante, y que parece muy básico, ¿eh? Pero yo me he dado cuenta que mucha gente, y muchos científicos inclusive, que no saben muy bien qué es ecología. ¿Ah? Y ahí podemos discutir después qué es ecología, qué es ecologismo, qué es ser ecologista. ¿Ah? Son como muy sinónimos, pero tiene una diferencia fundamental. Bueno, la ecología es una ciencia, y eso es muy importante, es una ciencia. Y quiero mostrarle un esquema que tengo aquí de qué es lo que estudia la ecología, cuál es su foco de investigación, principalmente. ¿Okay? Básicamente, aquí tenemos, bueno, este lo pongo aquí porque he estudiado mucho este sistema. Lo que ven aquí es una lapa, no sé si conocen las lapas, pero se comen, qué sé yo, viven en las costas rocosas, ¿cierto? En Chile se consumen harto. Y las lapas son herbívoros. ¿Mm? Es muy importante, son herbívoros, o sea, comen algas. Aquí abajito hay una alga ahí verde que es muy común en las costas de Chile, en la costa rocosa, y que son algas muy abundantes. Eh, entonces, lo interesante en ecología es que lo que uno estudia es la interacción, que está dado, por ejemplo, con estas distintas flechas que aquí que tienen distintos símbolos, pero lo más importante que quiero rescatar aquí y que quiero que un poco nos centremos es que la ecología se basa en la interacción. ¿Ah? Este herbívoro se come esta alga y esta alga le transfiere energía a este herbívoro, ¿cierto? Y por lo tanto eso hace cambiar la abundancia de este herbívoro, o sea, cuántos individuos hay en este sistema, en este ecosistema. ¿Ya? Pero a su vez, esta interacción entre herbívoro y alga, que estamos hablando inclusive de dos especies solamente, o dos componentes, súper simple, está además afectado por otro componente muy importante que es el clima, el ambiente o el medio ambiente, que a veces le llamamos, ¿cierto? Que son un montón de elementos, la temperatura, la salinidad, el pH, etcétera. Todos esos elementos es lo que llamamos el clima, ¿ok? El ambiente. Entonces la ecología básicamente es el estudio de la interacción entre las distintas especies que conforman los ecosistemas y el ambiente que tienen. ¿Ah? Me refiero a ambiente físico y químico. Entonces es bastante amplio. ¿Ya? Entonces uno acota, digamos, las interacciones a qué tipo de efectos quiere ver del ambiente. Y como ven aquí hay una flechita que va desde el ambiente hacia la alga, otra flechita que va directa hacia el herbívoro, y por lo tanto el ambiente afecta a los dos en forma individual, y por lo tanto afecta la interacción entre ellos. ¿Entienden? Entonces, vamos ahí añadiéndole lo que se llama complejidad. En los ecosistemas hay algo que es muy importante, que tiene una propiedad, que es que son complejos. Porque aquí tenemos dos elementos, dos especies, por ejemplo. Pero los ecosistemas están constituidos, compuestos por cientos o inclusive miles de especies. Y todas esas especies interactúan entre sí, ¿ya? De alguna u otra forma, positiva, negativa. Por ejemplo, si yo veo el efecto desde el herbívoro hacia el alga, el efecto, por ejemplo, esta flechita hacia abajo es de tipo negativo. ¿Ah? Porque obviamente el herbívoro reduce la abundancia de alga. Si el herbívoro no está, el alga le va súper bien y crece todo así como el pasto que crece por todos lados, así. ¿Bien?
Pero sin embargo, la interacción desde el alga hacia el herbívoro es positiva, porque le entrega energía, nutrientes, etc. En ecología, y esto es muy interesante, todo lo que le estoy hablando tiene mucho que ver con la biología, ¿cierto? La biología del alga, hay que entender cómo se reproduce el alga, cómo se reproducen los herbívoros, cómo se mueven los herbívoros cuando van a comer, a forrajear, todo eso de comportamiento animal es parte como de la biología. Pero sin embargo, para poder entender las interacciones a un nivel mucho más preciso, más exacto, tenemos que hacer uso de la matemática. Entonces, todas estas interacciones que ven aquí están con una ecuación y unas derivadas parciales, que se llaman, y ecuaciones, por ejemplo, que en este caso describen la abundancia del herbívoro, de qué depende. Y también el caso de las algas, de qué depende la abundancia de las algas. No, eso no es importante que lo veamos ahora, solo que lo que quiero mostrarles es que para poder explicar estas interacciones en los ecosistemas, en ecología trabajamos mucho con la matemática. Una matemática más simple quizás, que para los que somos matemáticos, tampoco así como que somos unos mega matemáticos. Hay algunos colegas que son súper matemáticos para estudiar. Yo soy del área que es más experimentalista, soy más de terreno. Pero también obviamente necesitamos hacer análisis matemáticos para entender estas relaciones. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se le... Como ciencia, la ecología tiene como el rol, digamos, de detectar e identificar patrones que determinan la estructura y funcionamiento del ecosistema. ¿Ya? Esas dos palabras son claves: estructura, funcionamiento. ¿Ya? Estructura me refiero a como qué especie hay en un determinado ecosistema. Por ejemplo, si uno piensa en un humedal, no todos los humedales son iguales, tienen distintos tipos de especies, aunque sean humedales, aunque estén en la costa, sean estuarios, tienen distintos tipos de especies, y en distintas abundancias. Eso es la estructura, ¿ya? Y el funcionamiento del ecosistema es este flujo de energía que hay entre las distintas especies, ¿ya? Y su medio ambiente natural. En el caso del humedal, el ambiente, digamos, físico-químico está dado por el agua dulce, el agua salada, la tierra, el ambiente, el aire. Todos esos son elementos que son importantes en el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, y básicamente lo que se quiere, y esto es muy importante en toda la ciencia, es tratar de hacer predicción, ¿no? Es como, ya, sabemos este ecosistema cómo funciona, qué tan vulnerable es, entonces, ¿qué esperaríamos si es que aumenta la urbanización, si aumenta la industria, si aumenta la contaminación? ¿Qué predicciones podemos hacer al respecto? Y este pequeño... esta pequeña frase o palabra en general es muy importante, está muy cargada de mucho significado, porque ese tipo de cosas es muy importante para la legislación, para generar políticas públicas, etc. Entonces, y ya adentrándonos un poquitito al ámbito de la investigación que yo hago, aquí en esta interacción que vemos entre esta lapa y esta alga, falta un elemento súper importante, que no lo puse ahí, obviamente, porque ese es uno de los focos centrales de esta charla. Falta el ser humano. El ser humano, de alguna forma, no está nunca ausente de los ecosistemas. Siempre es un elemento que está presente y que interactúa con estos otros elementos. Con cualquier que ustedes pongan en cualquier ecosistema, el ser humano está ahí, en cualquier tipo de acción. Entonces, ahí hay varias flechitas que van desde el ser humano hacia estos componentes del ecosistema. Y generalmente las flechitas tienen un signo que es negativo. Generalmente lo que hacemos es más tener efectos negativos sobre los ecosistemas que positivos, ¿ya? Y una de esas interacciones, porque en realidad las acciones humanas son tan diversas que uno puede abarcar un mundo increíblemente diverso y que lo estudian distintos tipos de científicos, pero el ser humano tiene un aspecto muy interesante, que son las creaciones o innovaciones humanas. ¿Ah? ¿Y a qué le llamamos eso? A todo lo que es tecnología, a lo que es arquitecturas, ¿cierto? La creación de ciudades es una innovación. Nunca en la historia de este planeta hubo algo parecido a eso. Lo más cercano son los nidos que construyen, no sé, las aves, las hormigas, los hormigueros. ¿Ah? Todo eso son hábitats que crean esas especies. Pero nosotros creamos un nuevo hábitat, completamente distinto, y realmente es o sea, desde el punto de vista de la creación humana es una maravilla. Hay innovaciones increíbles, ¿cierto? Pero sin embargo estas innovaciones no son gratis, generan impactos importantes sobre los ecosistemas.
¿Por qué? Bueno, y esto es algo que también lo presentaba anteriormente, que es re importante. Entender que la urbanización misma, la construcción de estas ciudades, o pueblos, o asentamientos humanos, es un proceso que está dado por la expansión de infraestructura urbana, ¿ah? O artificial, como las carreteras, las edificaciones, los puentes, los muros, caminos, etc. ¿Ah? Y que la urbanización, y esto es muy importante cuando uno habla de sustentabilidad, la urbanización siempre implica transformación o pérdida de ecosistemas o de hábitat, ¿ya? Donde se emplaza. Si uno que está aquí, todos los que están los presentes, viven en algún lugar, ¿cierto? Tienen una casa que está ubicada en algún lugar de Santiago, de regiones, etc. En ese lugar, probablemente ninguno de ustedes sabe, o quizá algunos sí, qué había antes ahí. Si había un matorral, si había una duna, si había un humedal, algo había ahí, algo natural, que era parte de un ecosistema. ¿Okay? La misma universidad está emplazada en un lugar que es un ecosistema subandino, digamos, ¿ah? De matorral. Entonces, la urbanización siempre implica pérdida de hábitat, y eso es súper importante, porque siempre hay gente que dice, no, es que estas construcciones no generan impacto, no sé qué. Eso en realidad es mentira, no hay nada en la vida humana que no genere un impacto. Eso recuérdenlo siempre. El impacto puede ser chico, grande, mediano, pero siempre hay, siempre. No hay opción de que no haya un impacto. ¿Ah? Es como pasar por arriba de una duna, si uno va caminando, va a pisotear algún insecto, alguna planta, eso es obvio, ¿sí? Eso es inevitable, si lo podemos decir así. Pero lo interesante es que la urbanización, la creación de estas ciudades o infraestructura urbana, crea nuevos hábitats. ¿Ah? Y las ciudades son un buen ejemplo de eso. Y generalmente se les considera como ecosistemas urbanos, porque hay un montón de especies que viven asociadas a la ciudad y que les va re bien en la ciudad. Entonces ahí, por ejemplo, uno diría, pero la interacción del ser humano con los ecosistemas también puede ser positiva, porque genera efectos positivos sobre algunas especies. Por supuesto, no sé, a ustedes se les puede venir a la mente cualquier especie que le va súper bien con los seres humanos. A mí se me viene una que hemos estudiado harto, que son las ratas. ¿Ah? El Ratus norvegicus, que es como el guarén, que es esta especie introducida desde Europa, es la especie más exitosa en el mundo producto de la acción humana. Les va estupendo con el ser humano, le encanta la basura, le encantan los desagües, etc. Y por lo tanto vive asociado al ser humano. ¿Ah? A todo esto, toda esa especie, las palomas también, las palomas son otro buen ejemplo. Todas esas especies que están asociadas al ser humano se les llama especies sinantrópicas. ¿Ah? Son especies que realmente les va bien con el ser humano y que a veces les va mal cuando no están. Como por ejemplo ahora en el caso de la pandemia, hay buenos ejemplos de, por ejemplo, monos en Bangladesh, en la India, que son alimentados por el ser humano, ¿no? Y que si no tienen comida, ¿no? Ya no saben ir a la selva a sacar sus frutos. Y les ha ido bastante, ha estado bien complicado producto de la pandemia, inclusive. Los otros son los perros. En menor medida, los perros también. ¿Ya? Dentro de este contexto, y esto ya es parte de lo que nosotros hacemos, un poquitito para contarle la línea de investigación que yo desarrollo, he estado desarrollando hace varios años ya, que es de ecología urbana costera. Básicamente se basa en dos aspectos muy importantes. Uno es la evaluación de los impactos que tienen toda esta infraestructura urbana o construida sobre el funcionamiento y estructura del ecosistema, básicamente en la biodiversidad, si lo queremos ver a grandes rasgos. Y el segundo foco tiene que ver con el estudio de la transformación que produce la urbanización sobre el paisaje costero, así como a grandes escalas. Ahí vamos a hablar un poquitito de ambos temas. Generalmente nosotros hemos estudiado, considerando el primer foco o tópico aquí que les presento aquí, hemos estudiado todo lo que se llaman estas infraestructuras costeras que le llamamos rompeolas, ¿ah? Que son muy comunes en Europa, en Japón, en Estados Unidos también, y que en Chile se han ido haciendo bastante comunes y bastante famosos, entre comillas, producto de las marejadas, etc. Y no sé, por ejemplo, ven aquí en Arica un tipo de rompeola que es bien especial. Es una cosa increíble para mí, porque esto está hecho de cemento, de concreto. Entonces, piensen que antes allí había una playa de arena o de roca, que tenía un pequeño hábitat para un montón de especies.
y que fue completamente reemplazado por esta infraestructura. ¿Ya? Esto se construyó en los años 60 todo esto. Pero este hábitat ahora tiene otras especies que le encanta vivir ahí. Bueno, de hecho tiene ratas en este lugar. Hemos estudiado ahí la acumulación de basura y de otras especies, pero también tiene un montón de especies que viven en la parte más marina de, ¿ya? Bueno, lo que ven ahí son algunos antiguos participantes de mi laboratorio, y esta es como la forma que trabajamos ahí, como ustedes ven, con casco y salvavidas y equipos ahí, porque ahí está en un día bien calmo, pero en realidad estos son lugares donde la ola pega bastante fuerte. ¿Ah? Esto es Valparaíso abajo, o sea, ahí en este lado aquí. Y lo que hacemos básicamente es hacer estudios de la biodiversidad, de todas las especies que están ahí, hacer como catastro de las especies, ¿ah? Cómo cambian en el tiempo, cómo cambian con la latitud, etc. Y básicamente, como les decía, esto nos lleva a entender los patrones de biodiversidad. Aquí arriba lo que ven son hábitats naturales, roca natural, en Valparaíso, y acá abajo es un rompeola, también en Valparaíso, pero es un rompeola artificial, ¿ya? Que le vamos a llamar rompeola. Entonces la idea es comparar estos dos hábitats, cuál es la diferencia en las especies, qué tipo de especies no están, por qué no están allí, qué podemos hacer para mejorar eso, etc. Todas esas son preguntas que son parte del laboratorio. Y lo que nosotros estudiamos principalmente nos enfocamos en un sistema, un ecosistema bien interesante, que es el sistema intermareal. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero el sistema intermareal es un ecosistema que, bueno, aquí donde están estos chicos ahí tomando muestras, qué sé yo, es un sistema que estamos en marea baja ahí. ¿Ah? La marea baja. Lo que pasa es que queda descubierta toda esta zona durante marea baja, y durante marea alta queda cubierto por el agua. Entonces, por eso se llama intermareal, porque queda entre mareas, entre la marea más alta y la marea más baja. ¿Ya? Y el tamaño de esa área va a depender de la zona de Chile, como les decía al principio a Matías. En la zona sur, en el Golfo de Penas, qué sé yo, en Cabo de Horno, la marea puede llegar a 8 metros de diferencia. ¿Ah? O sea, se recoge 8 metros, imagínense. Una cosa impresionante. En el centro de Chile la marea oscila 1.5, 1.2 metros, no es tanto tampoco, ¿ah? Pero si nos movemos hacia el sur, obviamente va aumentando. Entonces, este sistema es bien interesante porque las especies que viven ahí, y esto es un punto muy importante en ecología, es que están adaptadas a vivir bajo el agua y al aire libre, digamos. Inclusive algunas especies son capaces de respirar el aire que nosotros respiramos, pero también de respirar bajo el agua. Y eso no es menor, digamos, es bien interesante. Por ejemplo, uno de los rompeolas bien interesantes que hemos estudiado bastante es el que está en la Avenida de Perú, en Valparaíso, en Viña del Mar, perdón, que ven aquí en la fotografía. Y así hemos estudiado un montón de otros rompeolas que están a lo largo de la costa de Chile. Lo interesante de esta zona, de estudiar esto, y una de las cosas importantes en las que nos hemos enfocado, es la pérdida de hábitat. ¿Cuánto se pierde de hábitat o se ha perdido de hábitat producto del emplazamiento, la construcción de esta infraestructura? ¿Ya? Entonces, lo que sabemos es que, perdón, lo que sabemos es que esta infraestructura ha ido aumentando producto que también han ido aumentando las marejadas, la frecuencia de marejada y la intensidad de la misma. Y por lo tanto, cada vez esta infraestructura es más común, ¿ya? Se invierte más en esto a nivel de gobierno central. Entonces, básicamente, a lo largo de la costa de Chile, aproximadamente 200 kilómetros de la costa de Chile, desde Arica hasta Puerto Montt, es de tipo artificial, o sea, es rompeolas de este tipo. ¿Mm? Es poco, considerando otros países, por ejemplo, como Singapur, que el 90%, 92% aproximadamente es artificial. O sea, estos son países donde ya no ven costa natural. ¿Mm? Chile es una costa muy larga, entonces todavía, bueno, esta expansión de infraestructura artificial en la costa va en aumento, y en algún momento obviamente puede llegar a 20%, 30%, ojalá que no, en eso estamos trabajando. Pero básicamente esta infraestructura lo que ha hecho, y este es un gráfico de la frecuencia de hábitat que se han perdido en la costa producto de esta infraestructura, considerando desde Arica hasta Puerto Montt, principalmente costa rocosa, intermareal rocoso principalmente, y costa arenosa, y aquí están las playas de arena, las dunas, gran parte de toda esta infraestructura de rompeolas se ha construido sobre playas de arena o dunas.
¿ah? Y hay un montón de información, una frecuencia importante, un porcentaje importante, donde están emplazadas esta infraestructura que no se sabe que había antes ahí. ¿Ah? En algunos casos hemos detectado que parece que habían humedales, por ejemplo, en el caso de Coquimbo, pero esa información no está disponible porque la construyeron hace mucho tiempo y antes no se solía registrar esto de forma oficial. Entonces, hay registros muy recientes, ¿no? Básicamente, una de las preguntas que nosotros nos hacemos desde el punto de vista ecológico al respecto de esta infraestructura artificial, estos rompeolas, es si es que en algún momento en el tiempo, si pasado el tiempo desde que se construye esta infraestructura, la biodiversidad en esta infraestructura, en este nuevo hábitat, podría llegar a ser muy parecida a ambientes naturales, a hábitats naturales. Y aquí tenemos dos hábitats naturales que no hemos estudiado bastante, que son las plataformas rocosas y estos campos que son bien interesantes, porque se llaman campos de bolones. Es como la mejor traducción que tengo al respecto, porque es boulder fields en inglés. Pero estos campos de bolones son bien interesantes porque son fragmentados, son bolones gigantes, digamos. ¿Ah? No es roca continua como en el caso de las plataformas rocosas, y son aparentemente más parecidos a las rompeolas, si se dan cuenta. ¿Ah? Estos rompeolas son construidos, acuérdense, desde las canteras que hacen estos cortes de la roca y los van poniendo ahí con máquinas, etc. Una construcción humana, pero la roca es natural, básicamente. ¿Ah? Pero difieren bastante de los campos de bolones. En muchos aspectos asociados principalmente a la forma de los bolones, a la pendiente que tiene estos hábitats, etc. Hay un montón de otros elementos que ya les voy a mostrar más adelante. Nosotros hemos realizado estudios, como ya les comentaba, desde Ica hasta Puerto Montt, y aquí hay un esquema que dice medio... Sí, o sea, yo creo que se ve bien, pero en el cual tenemos distintos sitios de muestreo de la biodiversidad en estos tres tipos de hábitats. Y en algunos tenemos, por ejemplo, estudios de largo plazo, desde el año 2005 hasta el presente, hasta el año pasado, porque en realidad no hemos podido ir a mostrar, pero tenemos una serie de largo tiempo de qué ha pasado, de cómo cambia la biodiversidad en el tiempo, ¿ya? Entonces, la pregunta central, aquí está en la pregunta científica, es si el tiempo es el único factor que permitiría que el rompeola artificial pudiese compararse o llegar a ser muy parecido en biodiversidad a los ambientes naturales, a los hábitats naturales, ¿ya? Básicamente lo que ven aquí es un esquema que muestra el tiempo, y aquí está ese ecosistema, la función ecosistémica, la estructura del ecosistema, que lo podemos traducir como la gran biodiversidad, que puede ser muy baja o muy alta. Y tenemos que, por ejemplo, las plataformas rocosas tienen una alta biodiversidad, que en el tiempo obviamente va fluctuando, qué sé yo, nada es lineal en la naturaleza, así que va con cambios, pero se mantiene en un rango bastante alto de biodiversidad, siempre, desde que fue creada, o sea, hace como, no sé, 20 millones de años atrás. ¿Eh? Los campos bolones son un poquito menos diversos, pero igual tienen una diversidad bastante grande en el tiempo. Pero, por ejemplo, lo importante de este esquema es que el rompeolas se construyó en algún momento. Aquí en la línea, la flechita roja muestra un punto en el cual se construyó. Y con el tiempo se esperaría que fuese convergiendo, ¿cierto? Fuese aumentando la diversidad. Pero lo que no sabíamos, o lo que no se sabía inclusive a nivel mundial sobre esto, es cuándo. ¿Cuándo llegaban a converger, y aquí es convergencia de la palabra clave, a los hábitats naturales? ¿Cuándo llegarían a ser 100 años, 2000? No sabemos. Aproximadamente, y de lo que sabemos hasta ahora, es que aproximadamente entre los 20 y 30 años, estas infraestructuras llegan a ser más comparables a los campos de bolones, a estos boulder fields, pero jamás llegan a ser comparables a las plataformas rocosas. O sea, la biodiversidad nunca llega a ser tan alta como lo que vemos en estos otros hábitats. Y de hecho hemos estudiado rompeolas que son de hace 60, 70 años, y siguen siendo muy baja la diversidad, inclusive es menor que la que registramos a 30 años. Entonces lo que podríamos esperar es que esta curva, si bien va subiendo, en algún momento inclusive disminuye. Entonces no es lineal esto. Entonces básicamente las medidas de mejorar o de construir esto tienen que considerar este tipo de efectos, ¿ah? Que no hay una convergencia total con los hábitats naturales. Este es un trabajo que hemos publicado, o sea, que de hecho está en revisión actualmente, es muy reciente este estudio, así que vamos a ver cómo nos va con ese paper, pero es una información súper valiosa que no se había registrado nunca anteriormente a nivel mundial.
y aquí hay un elemento súper importante. Una de las cosas importantes es el tiempo como variable aquí o como factor, pero lo que nos damos cuenta con esto es que la estructura del hábitat, básicamente lo que llamamos la heterogeneidad topográfica de los hábitats, me refiero a la roca, la roca misma, la topografía que tienen, es muy importante para explicar estas diferencias. Los campos de bolones y los rompeolas estos artificiales son muy parecidos y por eso están en un nivel de complejidad bastante intermedio, inclusive bajo, de complejidad topográfica, comparado con las plataformas rocosas que son más heterogéneas. La heterogeneidad espacial o topográfica, si queremos, es uno de los factores que nos dimos cuenta con los análisis que hicimos. Obviamente no los voy a mostrar todos estos análisis, pero es uno de los factores más importantes que determina la diferencia entre estos hábitats. Ese es uno de los factores centrales. Entonces, obviamente que es un punto muy importante para poder hacer medidas futuras de manejo de esto, que les voy a mostrar también más adelante. Pero sin embargo, a pesar de que los hábitats naturales, como los campos de bolones, son más o menos parecidos a estos rompeolas artificiales, también tienen diferencias muy interesantes que hemos visto en otros estudios que hemos realizado, complementarios al que les mostré anteriormente, y por ejemplo están sus patrones térmicos de la roca. Lo que descubrimos, entre comillas, digamos, al hacer estudios de patrones térmicos, de mapeos térmicos, por ejemplo, aquí ven un mapa térmico de un rompeolas artificial, donde ven la superficie de la roca con distinta temperatura, etc. Este es como un close-up, así como un acercamiento a la roca, cómo se ve cada bolón, la temperatura. Todos estos mapas térmicos lo hicimos con una cámara que ahora es bastante famosa, digamos, para medir la temperatura de las personas, que son unas cámaras térmicas, que nos permiten medir la temperatura, pero más que medir la temperatura, hacer mapas térmicos. Acá abajo, por ejemplo, en C, ven un mapa térmico donde esta información después uno la recopila y se transforman en datos, en una planilla Excel gigantesca, por supuesto. Entonces uno puede analizar estos datos, cada uno de estos píxeles es un dato, de los píxeles que puede tener en esta foto. Entonces, bueno, obviamente tomamos un montón de fotos en estos distintos bolones, en distintos lugares, digamos, del bolón, de estos grandes bolones que hay ahí, y esto nos permitió ver diferencias o similitudes en la temperatura que hay en estos hábitats naturales versus los artificiales. Lo que tenemos aquí, este es un gráfico que muestra la diferencia en temperatura entre estos dos hábitats, entre la temperatura que registramos en los campos de bolones versus en el rompeolas artificial. Entonces lo que hicimos fue calcular lo que se llama un delta, un diferencial de temperatura. Por eso aquí hay un delta ahí. Básicamente los niveles, o sea, valores cero indican que en realidad no hay diferencia entre ellos. Que uno podría decir, bueno, aquí no, esta es la hipótesis nula, digamos, que no hay diferencia entre estos. Hicimos este estudio en 2 localidades, Coquimbo y Iquique, en 5 sitios, que están aquí bueno, estas son las siglas de los sitios, y lo que vemos que, por ejemplo, salvo un sitio en particular en Coquimbo, los otros 4 sitios tuvieron una diferencia de temperatura positiva. Básicamente, en este caso, en este sitio en Coquimbo tuvimos un aumento de 4 grados en la temperatura de la roca en el ambiente, en el rompeolas artificial versus el natural, versus lo que registramos en el natural. Y en un sitio en particular en Iquique, en el puerto de Iquique, un rompeolas gigante que hay ahí, la temperatura casi alcanzó los 6 grados, la diferencia. O sea, básicamente el rompeolas artificial tiene una acumulación de temperatura muchísimo mayor, inclusive hasta 6 grados mayor que en el hábitat natural. ¿Ok? Básicamente lo que hace este hábitat artificial es que acumula esta temperatura en la noche. Estos son estudios principalmente hechos durante primavera-verano, en los cuales acumulan este calor, y luego este calor es liberado durante la noche. ¿Sí? Y obviamente lo que hace este calor cuando se libera en la noche genera como una especie de halo de temperatura, así como en el ambiente, hasta cierto nivel, obviamente, un par de metros desde el suelo, y genera como un microambiente de temperatura. Entonces la temperatura en ese lugar es mucho más caliente comparado con un hábitat natural. Esto en ambientes urbanos, por ejemplo en las ciudades, se les llama islas de calor urbano. Generan pequeñas islas de calor. Eso, pensando en el cambio climático, es un efecto súper negativo, porque están generando estos bolsones de temperatura, digamos ahí, acumulación de temperatura. Y por lo tanto también las especies que viven ahí
se ven afectadas, porque acuérdense que durante el día, durante la marea baja, quedan expuestas a la radiación y todo, y si más encima aún más, se calienta aún más esta roca, obviamente le impide vivir apropiadamente ahí. Y eso podría explicar también las diferencias en biodiversidad que tenemos, que hemos registrado. Pero la pregunta aquí, bueno, tenemos estos efectos, ¿cierto?, sobre la biodiversidad, más o menos sabemos cuáles son los mecanismos que explican esta pérdida de biodiversidad, eso es un aspecto muy importante en ciencia, saber cuáles son los mecanismos que subyacen o que determinan esta diferencia en biodiversidad. Pero ¿qué es lo que hacemos, digamos? Entonces, ¿qué hemos hecho? Es algo que está en una sublínea de investigación que tenemos en el laboratorio, se basa en lo que se llama ingeniería ecológica, que yo les voy a contar un poquito sobre eso. Lo que hemos hecho básicamente, la ingeniería ecológica se basa principalmente en lo que se conoce como la rehabilitación de la biodiversidad, rehabilitación de ecosistemas, restauración de ecosistemas, ¿ya? Y básicamente lo que hemos hecho en esta estructura artificial, en estos rompeolas, es hacer experimentos para probar distintos métodos para, por ejemplo, añadir, ustedes ven ahí una placa que es de un material bien especial, hecho en Australia, que permite el asentamiento de un montón de microorganismos que a su vez ayudan que otros organismos puedan asentarse ahí, puedan llegar ahí, las algas, los organismos sésiles, por ejemplo, como los choritos, ostras, etc. Y por lo tanto lo que hacemos ahí, y ustedes ven que esta placa tiene un nivel de unas rayitas ahí, qué sé yo, que son grietas. Esas grietas proveen refugio a un montón de especies que son pequeños, moluscos principalmente, que llegan a esa zona y se refugian ahí. Entonces le generan verdaderos refugios térmicos, esas grietas que ven ahí. Eso es lo que nosotros llamamos heterogeneidad topográfica. Es lo que ya comentaba que le faltaba a estas estructuras artificiales. De hecho, si ven esta roca ahí, es casi lisa, es súper lisa esa roca. Así es toda la roca en estos rompeolas artificiales. Entonces lo que queremos hacer es añadir esta topografía, esta complejidad topográfica, para poder aumentar la biodiversidad en estas zonas. Ese es el foco central de este experimento y que se enmarca en lo que entendemos por ingeniería ecológica. Lo que ven más arriba, en la fotito de arriba, es como un macetero, de hecho, un macetero un poquito grande, que ponemos en las cavidades ahí. ¿Para qué? Para generar lo que se llaman pozas. En los sistemas intermareales hay unos microhábitats muy importantes que aumentan mucho la biodiversidad y que son las pozas. Quizá usted alguna vez que han ido a la roca, ven estos como pozas de agua que están ahí y que en realidad es como un pequeño microecosistema. Y son muy comunes en los ambientes naturales. Por ejemplo, como las plataformas rocosas que les mostraba recién, son muy importantes para la biodiversidad. Pero en estos hábitats no existen, no están. Porque todas estas cavidades que se forman ahí son agujeros tremendos que no tienen salida, básicamente. Son gigantescos, o sea, son un laberinto, y por lo tanto no acumulan agua. Entonces, lo que hemos hecho es hacer experimentos incluyendo estas pozas artificiales y ver cómo aumenta la biodiversidad ahí. ¿Okay? Estos son experimentos muy recientes. En el caso de las pozas no hemos todavía publicado esos resultados, pero por ejemplo en el caso de estas placas y esta añadida complejidad topográfica o heterogeneidad topográfica, hemos publicado un trabajo junto con un montón de investigadores que ustedes ven ahí, toda la lista de científicos alrededor del mundo. Este fue un experimento que se realizó en 14 sitios a lo largo, alrededor del mundo. No sé si alcanzan a ver aquí los numeritos. Bueno, la flechita indica el lugar. Y aquí lo hicimos nosotros, que fue en Coquimbo, y hay estudios en Australia, en Asia, en África, aquí en Sudáfrica, en Europa, en Estados Unidos. Y también aquí en Latinoamérica, en Brasil. Este es un estudio que se publicó este año, bien interesante, un estudio global, y es el primer estudio que se hace global a esta escala, digamos, de añadir en complejidad topográfica estos ambientes, y qué podemos hacer, cuál es la solución, digamos, si realmente esto puede ser una buena solución. ¿Por qué? Porque este tipo de investigación científica la podemos traspasar directamente a los tomadores de decisión, a los que generan esta infraestructura, y decirle, oiga, haga esto, perfecto, pero si no queremos seguir perdiendo biodiversidad, tratemos de incluir estos elementos topográficos que en realidad son mínimos, o sea, hay más cosas que podemos hacer, pero mínimo esto.
Entonces, los resultados de este estudio es bien importante en términos de que añadir complejidad estructural o topográfica tiene efectos muy positivos sobre la biodiversidad, pero que también depende de cada lugar en el mundo que se haga. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en una costa que es parte de un sistema que se llama temperado, una costa temperada. Hay otros que son en lugares, por ejemplo, más tropicales, ese otro tipo de hábitat, y por lo tanto las diferencias ahí son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo hago este experimento en zonas donde la radiación es muchísimo mayor, donde la temperatura es muchísimo más alta, y pensando en los resultados que les mostraba recién de la temperatura de la roca, va a ser muchísimo más importante incluir este tipo de elementos. Y probablemente hay que incluir algo más que esto, quizás insuficiente, esta complejidad topográfica. Hay que incluir un elemento muchísimo más importante, no sé, que genere sombra, por decirlo de alguna forma. Y las pozas, por ejemplo, en ese caso, son muy importantes. ¿Ya? Esto de la primera parte que yo les quería comentar, que tiene relación con lo que les mostraba de estos ecosistemas intervariales, principalmente viéndolo a una escala más de lo que en ecología se llama ecología de comunidades, cuando uno estudia a ese nivel, a esa resolución espacial. Pero el otro ámbito que ya les comentaba se basa de investigación, se basa en una escala mucho más grande, es como la escala que uno ve del avión. ¿Ah? Lo otro era estando ahí en la roca misma, mirando así como la roca. Esta es la escala, piensen, mirándolo desde el avión. ¿Ah? Este estudio se llama ecología del paisaje. Este es un área de la ecología muy interesante, que nos permite también ver aspectos de la urbanización que son súper relevantes. ¿Ya? Lo que ven aquí son 3 bahías de la región de Coquimbo, la Herradura, Pichidán, Quirofiro, y ven aquí en rojo todo lo que está urbanizado, y en verde lo que no está urbanizado y que son ecosistemas naturales. ¿Ya? Entonces, básicamente esta escala nos permite ver cómo ocurre el patrón de urbanización y cómo afecta las interacciones o la conectividad entre ecosistemas. Ahora el foco es no es el foco entre especies, sino entre ecosistemas o entre hábitats. ¿Ya? Ese es el foco de esta aproximación de ecología del paisaje. Entonces, por ejemplo, esta es la bahía de Tongoy, también en el caso anterior hay un nivel de urbanización, aquí está como en café, pero hay distintos tipos de ecosistemas que están presentes en esta bahía. ¿Ah? Algunos en verde, matorral costero, que es muy importante allí. Hay muchas zonas dunares que están como en amarillo, algunas zonas dunares más antiguas, y hay zonas de humedales, que se ven en unas manchas ahí en azul. Hay otras más pequeñas, pero que son humedales igual de importantes. Entonces lo que vemos aquí es lo que llamamos un mosaico natural, pero también urbano. Entonces aquí hay una interacción importante entre estos pueblos, estas zonas urbanizadas, y los ecosistemas naturales que vemos aquí. La pregunta básicamente en este estudio es cómo la urbanización afecta la interacción o la conectividad, esa es la palabra clave aquí, la conectividad entre estos ecosistemas. Estos ecosistemas, en general, o sea, todos los ecosistemas en realidad, para poder vivir íntegramente, llamémoslo así, o para poder mantener un nivel de biodiversidad bastante alto, necesitan interactuar con otros tipos de ecosistemas. La duna necesita interactuar con el humedal y el humedal necesita interactuar con la duna. Se necesitan mutuamente, ¿ok? Pero además, piensen que la duna es construida gracias a que el aporte de los ríos, de los humedales propiamente tal, también. Entonces hay un flujo muy importante que ocurre en los ecosistemas. ¿Ah? Esta sustentabilidad 100% que tienen los ecosistemas. ¿Ya? Pero sin embargo lo que hace la urbanización es alterar este patrón de conectividad. Entonces, como les decía, en un escenario más o menos sin urbanización o una urbanización muy incipiente, como ocurre en algunas de las bahías que le mostraba recién, hay un flujo de materiales, de especies, entre los ecosistemas que es muy importante, ¿ya? Que está representado aquí con esta flechita, que van de un ecosistema al otro. Pero básicamente un nivel inclusive mediano, intermedio de urbanización, lo que hace es cortar esta interacción, disminuir el nivel de conectividad entre ecosistemas. Algunos ecosistemas se ven afectados en su tamaño, por ejemplo los humedales, las dunas, el matorral costero, por ejemplo, en el norte, pero también aquí ven que la mayoría de las flechitas son súper chiquititas, y eso quiero representar aquí, que la conectividad, aunque se mantiene, pero es muy débil entre ellos, producto de la urbanización.
Pero en algunos casos, y como lo muestro aquí en estas flechas rojas, la conectividad entre ecosistemas se corta completamente. ¿Ah? Por ejemplo, el caso de las dunas y las playas de arena, donde se crean, por ejemplo, carreteras entre la duna y la playa, ¿ah? O paseos peatonales, o murallones, o edificaciones. Eso básicamente lo que hace es cortar esa interacción entre la duna y la playa. Y la playa, lo que sucede es que se hace más vulnerable, por ejemplo, a grandes marejadas. Cuando vienen grandes marejadas, remueven toda la arena, se erosiona, pero después esa arena debería recuperarse. Pero si no está conectada con la duna, tiene muy poco aporte de sedimento de la duna. ¿Sí? Y si no está bien conectado con el humedal, el aporte de sedimentos que viene desde los ríos, obviamente tampoco es efectivo. Y por lo tanto la duna empieza, la playa empieza a perder arena y hasta que termina perdiéndose. Eso es un ejemplo que en la costa centro-norte de Chile ha ocurrido un montón de veces. Está ocurriendo ahora. En Cartagena, no sé si alguno ha ido allá, hay playas que se están perdiendo y se han perdido hace muy poco, producto de que hace muchos años se perdió esa conectividad. Se perdió esa conectividad con las dunas naturales. Entonces, básicamente la urbanización disminuye el área de los ecosistemas, pero también afecta la conectividad entre ellos y los hace más vulnerables a cualquier evento natural o antropogénico nuevo que exista, como por ejemplo el cambio climático. El cambio climático es un efecto que es antropogénico, natural, y que obviamente tiene un efecto importante sobre los ecosistemas, pero los puede hacer, son más vulnerables los ecosistemas a estos efectos producto de que la urbanización está debilitándolos de alguna forma, si queremos verlo así. ¿Ya? Un ejemplo interesante que quiero compartirles también es algo que este es un estudio en desarrollo que estamos realizando, que son sobre unos ecosistemas que yo en realidad les puse así como un nombre bien coloquial nomás para que los tengamos en la retina, lo que yo llamo los ecosistemas de bolsillo, Pocket Ecosystem en inglés. ¿Ya? Tiene un nombre más largo ahí que la sigla es prune, que en realidad es como, en inglés como talar, así como podar, ¿ya? Prune. Esta es la duna de Concón. Probablemente todos han ido, la mayoría conoce la duna de Concón. La duna de Concón es un ejemplo interesante de un ecosistema bolsillo, y donde la conectividad con los otros ecosistemas se ha cortado casi completamente. Si ustedes notan esta duna, yo aquí la tengo, digamos, demarcada, todo el límite de la duna. La duna limita con una carretera que está arriba, pero también limita con otra carretera en la parte más costera, y limita obviamente con edificios y construcciones que han ido presionando esta duna, y algunos se han ido como metiendo aquí, algunos edificios y algunas carreteras que construyeron recientemente. Aparte de que la duna se va fragmentando, y si ven ahí van quedando como estos pequeños parches de duna, se van ahí como fragmentando al tiempo. Esta duna está casi completamente desconectada de otro ecosistema, o sea, no comparte sus límites con otro hábitat, con un bosque, con el intermareal rocoso, por ejemplo aquí, solo comparte su límite con infraestructura urbana, casi en su 100% diría yo, ¿ya? Y por lo tanto, este es un ecosistema que está aislado completamente. Y por eso que es como un ecosistema de bolsillo. Si ustedes se recuerdan de estas plazas de bolsillo que hay en el centro de Santiago, que algunas parecen un poco irrisorias, así, son como enanas, así, pero de repente está lleno de edificios y aparece una placita, ¿cierto? Así como con 2 arbolitos, 3 arbolitos, pero es un respiro, porque en Santiago hay tan pocos árboles, que en realidad es como, qué bonito tomarse un café y mirar los árboles y las palomas que andan por ahí. Eso es lo que sucede, que en realidad estos ecosistemas bolsillos se están volviendo, son ecosistemas que están casi completamente apretujados, digamos así, acorralados por la urbanización. Y lo interesante es que en el caso de las dunas de Concón, esto ya ha ocurrido hace mucho tiempo, y la duna además tiene mucha vulnerabilidad a perder su arena, producto de grandes lluvias, por ejemplo, producto de la erosión que causa la gente que está alrededor, etc. Entonces, esta duna, además, estos lugares, por ejemplo, estos ecosistemas bolsillo, tienen muchos factores negativos que lo están como presionando, que están aquí representados en esta flechita roja. Muchos de ellos son la contaminación. Piensen que el CO2 de los autos que pasa por ahí año a año, se ve las plantas, la vegetación y la fauna que está ahí, insectos y un montón de otras especies de invertebrados o de vertebrados que viven ahí, se ven afectados por el CO2 que se acumula en la duna. La basura sólida, la basura grande, digamos, que vemos también, es muy común,
y que entra por sus distintos lados, digámoslo así, la luz artificial. La luz artificial es un componente importante de la urbanización y que genera efectos negativos sobre muchas especies que son nocturnas. La mayoría, inclusive, de ecosistemas marinos en general, digamos, bajo el agua, la mayoría de las especies tienen sus actividades durante la noche, no son diurnos. Por eso que uno a veces va a la humedal o a la duna y dice, ay, pero solo hay aves, no hay nada más. Pero si ustedes van en la noche, que aunque está oscuro, hay millones y millones de insectos dando vuelta, polinizando, interactuando, porque están activos los polinizadores, por ejemplo, están activos durante la noche. Y si tú pones luz artificial, que por ejemplo es muy común alrededor, cercano a los nuevos condominios, obviamente que se ven afectados en su actividad. El otro es el pisoteo de las personas, los vehículos, que son muy comunes en las dunas, y este tipo de dunas urbanas siempre tiene mucho pisoteo. Las plantas de jardín. Todas las plantas que se ven, ustedes ven jardines muy regios, muy bonitos aquí, ¿cierto? En estos grandes condominios, todas son plantas exóticas, traídas obviamente, no sé, de China, de Asia en general, y que obviamente son muy, muy oportunistas, y cuando están cerca de esta zona, colonizan esta zona, y desplazan a las especies nativas. Eso es lo que sucede con estas plantas de jardines o especies exóticas. Lo otro, obviamente, son los perros, que zonas urbanas son chilenas sobre todo, e inevitables los perros vagos en todos lados, y que causan daño a la fauna y flora bastante frecuentemente. ¿Ok? El problema que tenemos actualmente de estos ecosistemas es que no son pocos, y cada vez, por ejemplo, cada vez estos ecosistemas están siendo más comunes. Por ejemplo, la duna que hay en Chépica, entre la duna del Tavo y Las Cruces, no sé si alguien conoce por ahí, pero esto es una duna que, por suerte, todavía está bien conectada con la playa de arena aquí. Todavía no hay una carretera, no hay nada. Excelente, todavía tiene conectividad. Está conectada con un poco de bosque artificial, digámoslo así, ¿eh? Pero por lo menos natural. Pero hay un bosque artificial que empezó a construirse ahí hace muchísimos años. Pero si notan ustedes, aquí hay una lengua, digamos, de urbanización que se ha ido metiendo en la duna. Esto desde el año 2000, 2005, se han ido aumentando los espacios urbanos en esta zona, que antiguamente eran pequeños pueblecitos chiquititos, ahora ya no son tan pueblecitos chiquititos, son pueblos un poquito más grandes, ¿cierto? Que se van uniendo. Las Cruces y el Tavo antes eran pueblitos separados, ahora están unidos casi completamente por condominio, etc. ¿Ah? Que se ven por aquí arriba una gran y regia piscina. Entonces lo que se den cuenta, por ejemplo, noten este parche de duna que se ha ido como desmembrando de la duna principal. ¿Ah? En algún momento esta duna va a ir perdiendo área, pero también va a ir perdiendo conectividad con esta playa de arena, probablemente. Y eso obviamente es lo que no queremos. Y por lo tanto, esta duna, ojalá, y esta es como la predicción que no queremos hacer, es que quizás se va a convertir en una duna de Concón, en un ecosistema de bolsillo, donde va a quedar completamente aislada. Sí, muy bonita la duna, pero va a quedar rodeada por urbanización, y quizás a alguien se le va a ocurrir hacer una carretera costera aquí. Esos son los efectos negativos de la urbanización, y donde la legislación y las propuestas científicas, ciudadanas, etcétera, tienen que enfocarse. ¿Okay? Básicamente, ¿cómo transformamos esta relación? Y esta es una pregunta que estaba en el simposio, me acuerdo, de la simposio de medio ambiente. ¿Cómo transformamos esta relación con la naturaleza? ¿Qué hacemos para mejorar esto? Y yo ya lo comentaba en su oportunidad, que aquí las acciones concretas están en construir con la naturaleza. Esa es la filosofía. ¿Ah? La legislación, qué sé yo, las acciones tienen que ir hacia allá. Adaptar esta infraestructura artificial, qué sé yo, porque hay que construir, obviamente, si hay que vivir, tenemos que construir, pero hay que adaptar esta infraestructura a la naturaleza, no al revés, ¿ya? Y esto tiene consecuencias importantes en el bienestar humano, social, individual. Quienes vivimos digamos, en un país tan diverso como Chile, que tiene muchos ecosistemas naturales, nos brinda una calidad de vida muy importante, los servicios ecosistémicos que nos brindan, ¿ya? Pero además, el vivir con los ecosistemas, digamos, aquí vemos una foto, este es un esquema, digamos, de un plan que hay para construir una ciudad en China, bien interesante, donde quieren hacer esto, adaptar la infraestructura a los ecosistemas que hay. Este es un ecosistema de manglar, que está, bueno, en una zona tropical de China. Entonces quieren construir una ciudad, pero adaptando la ciudad a este manglar. Entonces, ojalá poniendo muy pocas especies no nativas, manteniendo estas zonas de manglar casi como zonas turísticas, de educación, etcétera.
mantener una limpieza de esta zona. Entonces, básicamente, lo importante de esto es que los humedales, por ejemplo, los ecosistemas como los manglares, son verdaderas defensas costeras frente a grandes marejadas y tsunamis. Y por lo tanto, ese es un servicio ecosistémico que a las ciudades les brinda muchos beneficios. Son las defensas naturales por excelencia. Y por lo tanto, esa es básicamente la idea. ¿Ah? Construir defensas costeras basadas en la naturaleza. Y esto es algo que se ha hecho en otros países, o sea, se está haciendo en realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, en vez de construir estos rompeolas que yo les mostraba, están construyendo o recuperando zonas aquí en la izquierda, estos bancos de ostras. ¿Mm? Crean bancos de ostras o permiten que se asienten o crezcan estas ostras ahí, y atrás hay un humedal que estaba súper degradado y que ahora lo reconstruyeron para generar una súper gran defensa costera 100% natural. ¿Mm? Pero aquí al lado hay otra defensa costera que es artificial, es un murallón, que esto también es muy común también en Chile, murallones de concreto, pero al lado construyeron un humedal. Y esto es lo que se llaman defensas costeras híbridas. Es una defensa que tiene una parte artificial, pero otra parte natural. Este es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en Chile, donde ya tenemos defensas costeras artificiales, generar defensas costeras híbridas. Y como ven aquí a la derecha, obviamente se ve, hay un paisaje costero que ya es distinto. O sea, tiene pequeñas porciones de humedales, mantiene y preserva la biodiversidad, las funciones del ecosistema se ven aumentadas y también los servicios del ecosistema nos ven. ¿Okay? Nosotros en Chile tenemos hartos desafíos, y esta es la lámina que también mostraba en esa oportunidad, porque es bien cercana, porque hay un montón de actividades sociales en las cuales yo también participo de alguna forma, ONGs que están muy activamente peleando para proteger las dunas de Concón, para proteger los humedales de los muelles. Bueno, de hecho, se está promulgando la ley de humedales costeros urbanos, o sea, se promulgó, perdón, el año pasado, y muchos humedales se están acogiendo a estas solicitudes, dentro de ellos el humedal de los muelles, que en realidad construyeron estos condominios al lado del humedal, que le generan esta vulnerabilidad que les comentaba. Y hay un montón de movimientos ciudadanos, y eso es muy interesante y muy importante de considerar. O sea, es muy, bueno, y de hecho lo que le presentaba ahora es muy ad hoc. De hecho, hace poco tuve una entrevista de unos periodistas al respecto de esto, y obviamente la nueva legislación debe considerar estos elementos. No podemos seguir perdiendo estos ecosistemas. No podemos tener una proporción de ecosistemas de bolsillo tan alta como la que ya tenemos actualmente. Tenemos que parar eso, ¿no? Y en lo importante es considerar tres dimensiones que creo yo que son relevantes para la sustentabilidad de nuestra vida humana y urbana, ¿ah? Porque también tenemos que vivir, obviamente, tenemos que disfrutar de la naturaleza y tener acceso a ella. Lo primero está en considerar aspectos científicos, como los que yo le he mostrado recién. Evidencia científica concreta, ¿ya? Esto es algo muy importante, ¿ah? Porque el ecologismo muchas veces tiene mucha pasión, pero poca ciencia. El ambientalismo, ¿ah? Es mucho de ir a la calle, así, rompamos todo, pero hay poca ciencia detrás. Y nos ha pasado, por ejemplo, con Greenpeace, ¿ah? Que tuvo un problema mundial muy importante con los científicos, porque ellos querían que saliera un resultado, pero el resultado no salió como ellos querían. Entonces ellos, de alguna forma, trataron de manejarlo a su antojo. Entonces, eso no debe ser. La ciencia tiene que ir por delante, tiene que haber acción ciudadana, por supuesto que sí, fuerte, muy clara, y pensar en la calidad de vida que queremos, por sobre los aspectos netamente económicos, que también son importantes aquí. Y otro elemento que tenemos y que tenemos muy en debe en nuestro país es la educación. Una educación amplia. Y probablemente aquí el core de ciencia y de todas las dimensiones que ustedes tienen, yo creo que va en esa dirección. Porque independiente de lo que ustedes estudien, algo van a saber de biodiversidad, algo van a saber de cambio climático, ¿cierto? En las otras universidades esto no sucede. Un ingeniero comercial o alguien que estudia economía nunca tiene ramos de biodiversidad, de cambio climático. No. Y ya no podemos seguir así. Necesitamos crear un conocimiento, generar conocimiento para todo, para todas las esferas. Ya no es un problema de los científicos, de los ambientalistas, este es un problema de todos. Las ciudades nos afectan, es relevante para todo, y la pérdida de ecosistemas también. Así que espero que no haya sido muy larga mi charla, así que yo les agradezco mucho por su atención, espero que les haya gustado o hayan aprendido algo al menos.
Así que muchas gracias y ahí quedo atento a sus preguntas que tengan. Y ahí dejo de compartir. Profe, ¿Sí? bueno, antes que nada está súper bueno, o sea, me interesa mucho este tema y me gusta mucho la ecología por el tema del modelamiento matemático y yo tenía la duda si, por ejemplo, también podría ser una opción, por ejemplo, para próximos rompeolas que se quieran construir o implementar, si era una posibilidad todo el área de biomateriales, en el sentido de usar materiales que no sé, pienso así como se habla ya de bioconcreto, algo Sí, así similar que promueva la biodiversidad, porque no altere exacto. tanto. Exacto, súper buena pregunta. De hecho, las placas esas que ustedes veían ahí con estas como grietas o rayas ahí, esas son de bioconcretos. De hecho, la marca es Ecoconcreto, que la fabrican en Australia, que no son baratas, porque nosotros las compramos para hacer experimentos, pero lo que incorporan son biomateriales y que lo más importante es que son porosos, tienen una porosidad, bueno, a escala micro, y que permiten que las bacterias, las microalgas, puedan vivir ahí. Porque esos componentes del ecosistema lo que hacen es permitir que otras especies puedan llegar ahí y también vivir en buenas condiciones, les proveen nutrientes, qué sé yo. Entonces ese bioconcreto es fabuloso en realidad en ese sentido. Pero hay harto desarrollo de eso en Europa también y en Australia, de esa línea, en esta línea de investigación, de ingeniería ecológica. Interesante. Gracias. ¿Sí? Está Isidora Galás y Nicolás Espinosa tienen la mano levantada. Isidora Galás, cuéntame. Sí, más que una pregunta en sí, yo hablando con una persona de que conoce el litoral de Las Cruces toda su vida y que ha vivido allá y todo el resto, conozco también la facultad, he ido por unos proyectos que hicieron, no sé si todavía estarán, pero ¿Ya? como de guías en el verano. No sé ¿Sí? si es para recaudar, cosas así, pero también he ido. ¿Ya? En lo personal, yo por todo el tema ecológico sé lo que he sufrido porque voy allá todos los años desde que tengo uso de razón y es terrible porque yo me acuerdo cuando chica que yo sacaba pulguitas de mar y ahora ya no hay, absolutamente, no hay. La marea roja también. Yo me acuerdo de, no sé, haberme bañado una vez con marea roja y quedar completa de algas, pero de cabeza a los pies. Y es terrible porque yo sé de dónde salen, sé que es peligroso, pero es que llega a un punto de que ya da lo mismo, son todos los días iguales, todo el verano, ya ahí estamos. Y precisamente hace unos años se construyó un departamento por la playa Las Salinas, donde están las dunas, que les ha ido terrible. Yo los he visto por afuera y se ven tan deteriorados que es increíble. El tema es que toda la ciudad de Las Cruces está construida a un nivel sobre el mar, o la mayoría está sobre el límite para el tsunami, porque es como un cerro justo a la bajada del mar, entonces la subida es bien drástica. Sí. Sí, exacto. Yo viví en Las Cruces harto tiempo porque hice mi tesis de pregrado y de doctorado también allá, así que viví harto rato en Las Cruces. Es precioso igual, es precioso. Pero lo que tú dices es muy, muy interesante y muy importante porque lo que tú dices de la playa de Las Salinas es una construcción terrible. Y de hecho no lo mostré ahí, pero ellos taparon una porción importante de un humedal. Sí, Yo no sé, de claro. hecho creo que esos mismos compraron el terreno que está en el bosque, el de la gota de leche, que es una duna que está en medio del bosque. Claro, exacto. Así que ahí es un buen ejemplo de cómo ha ido aumentando la urbanización y afectando esos ecosistemas costeros. Y el tema de las pulguillas de mar yo creo que tiene que ver principalmente con aspectos de contaminación y este pisoteo, porque acuérdense que cuando uno se baña, igual uno pisotea el fondo Puede de las ser, playas de pero es arena que y igual ahí yo me viven. acuerdo de que la arena de la playa chica, que es donde yo usualmente voy, o la playa Las Cadenas, como quieran decirle, la arena de ahí era súper suave, pero después del terremoto del 2010,
llegó toda la arena que estaba en el fondo del mar y ahora grava, Exacto, casi no se puede pisar. exactamente. Sí, sí, son cambios bien importantes y sobre todo que esa playa también es como casi un micro hábitat de bolsillo también, porque está bien Sí. cerrada por infraestructura construida ahí. Sobre todo el restaurante que está ahí que pega la ola tremenda. Puertas del Sol creo que se Sí, llama. exacto. Sí. Gracias, Isidora. Nicolás Espinosa también tenía una levanta. Hola, Nicolás. ¿Qué tal, profesor? Hola, ¿qué tal? Primero agradecerle la charla, se hizo muy amena y bien familiar, la verdad, en términos de concepto. Yo creo que en términos generales pudimos seguirle el hilo, ¿cierto?, de la presentación súper bien. Yo tengo dos preguntas, tal vez un poquito más al hueso. La Sí. primera es si está evaluando, pensando que están haciendo, o parte de su trabajo es hacer catastros de los organismos que se encuentran presentes en los distintos ambientes que estudian, los efectos que ocurren, por ejemplo, puntualmente con cambios en la temperatura, que es justamente uno de los factores que consideran importantes para el desarrollo de mayor biodiversidad, ¿cierto? ¿Qué organismos son los que se ven más afectados por los cambios de temperatura? Y justamente si esos organismos cumplen un rol fundamental o no en ese ecosistema. Súper. Y la Muy buena. segunda, Ya, te voy a darle más. si la dejo responder y después le tiro la segunda. Bueno. Sí, buena pregunta, interesante. Las especies que hemos estado mirando, evaluando, y ahí este es como más dentro del ámbito de la ecofisiología, que vemos cómo estas especies se ven estresadas por la alta temperatura en la roca. Generalmente son moluscos que se mueven, porque también hay moluscos que no se mueven. Por ejemplo, las especies que nosotros llamamos especies sésiles, como las algas, qué sé yo. Por ejemplo, los choritos que uno generalmente come y eso, esos son especies sésiles, que no se mueven, generan una especie de viso, de pelo ahí, que se pegan en la roca. Los picorocos también. Entonces, por ejemplo, los picorocos, nosotros le llamamos cirripedios, que se pegan en la roca, cumplen un rol súper importante, porque son filtradores. Ese es su rol. Una de las cosas que nosotros trabajamos harto es cuál es el rol funcional de esta especie. Básicamente es como, ¿qué pega hacen? ¿Cuál es su pega? ¿Ah? ¿Por qué están ahí? ¿Qué importa esa lapa chiquitita? ¿Cierto? Acuérdense, el herbívoro que yo les mostraba, una lapa. Las lapas son herbívoros. Los cirripedios son filtradores y los choritos también. ¿Ya? Pero también son alimentos de otras especies. Entonces, los moluscos generalmente, como los choritos o las lapas, se ven bastante afectadas por la alta temperatura en esa roca. Pero lo más interesante es que hay otras especies que le encanta esa roca porque es muy porque la temperatura es alta. Y hay algunos crustáceos, por ejemplo, algunos cangrejos que viven en el norte de Chile, se llaman Leptograpsus, que les encantan estos lugares. Entonces la abundancia en el rompeola es mucho mayor que en otros lados, porque la temperatura es alta. Entonces los efectos del rompeola son, y acuérdense que yo les comentaba que en estos rompeolas viven muchas ratas del género Ratus, que se llama, ¿ah? El guarén, qué sé yo, la rata negra. Entonces les encantan estos rompeolas porque esto no se los mostré aquí, pero estos rompeolas lo que hemos estudiado y hemos publicado también de que acumulan mucha basura en sus cavidades, en estas cavidades que se forman, acumulan basura y ahí viven muchas especies que son sinantrópicas, que les gusta vivir cerca del ser humano, por los desechos que eso. Así que esas especies hemos estudiado en términos de los efectos de la temperatura sobre ellas. Súper. La segunda pregunta, y aquí me voy más a la parte ingenieril, ¿cierto? Justamente con lo que planteaba de estos sistemas híbridos, ¿cierto? ¿Sí? Donde mezclamos parte de un sistema, voy a decir natural, en el sentido de que biológicamente o históricamente se conoce que cumple una función, ¿cierto?, de apaciguar algún tipo de condición ambiental, versus, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como los rompeolas, particularmente estos, ¿cierto?, que son como hélices de concreto que mostró al inicio. ¿Sí? Pensándolo desde la mirada ingenieril, si uno hablara, por ejemplo, con una inmobiliaria o con una constructora cualquiera, el objetivo sería poder convencerlos de que juntar o tener un desarrollo en un sistema híbrido es mejor que solo uno, digamos, artificial. ¿Qué estudios, o si están pensando en realizar estudios que justamente pudiesen darle como tal vez un empuje más económico, que es justamente lo que duele en ese sentido, más allá de la importancia biológica que
como científicos lo podemos entender, pero a nivel de bolsillo no suele doler tanto, por lo menos no en el corto plazo. Entonces poder justamente, y vulgarmente decirlo, venderla por ese lado. Sí, te entiendo, sí, justamente eso es lo que se ha hecho en otros países, y se está haciendo ahora. Hay colegas que están trabajando mucho con lo que, por ejemplo, el símil nosotros, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, no sé, en Australia, en Gran Bretaña. Una de las cosas que se trata como de vender, entre comillas, es de hacer estos sistemas híbridos, principalmente por el valor que tienen también paisajístico. ¿Ah? Aquí, entonces, hacer un humedal al lado, qué sé yo, con todo lo que implica y las especies que van a llegar ahí, y también una infraestructura, digamos, de tipo artificial, lo que implica además es darle un valor adicional, un valor también paisajístico. Eso es lo que se ha hecho en muchos lugares, y obviamente ir adaptándose en ese sentido a las distintas condiciones, porque por ejemplo, en algunos casos nosotros no tenemos humedales, hay zonas de roca, roca natural me refiero, pero que también esa costa rocosa tiene un valor, porque la gente que va a ver las marejadas y todo en la roca en Viña, les encanta ver la roca natural y ver las especies que hay ahí. Entonces también de alguna forma se puede hacer o vender esta idea en el sentido del valor paisajístico que tiene. Porque está claro desde el punto de vista más científico o más general, de que incorporar estos ecosistemas tiene un valor que aunque uno no lo vea, lo tiene igual, porque recuerden que los humedales secuestran carbono, son sumideros de carbono, nos ayudan un montón en eso, y además son defensas costeras bastante buenas, bastante efectivas también, frente al cambio climático, frente a las marejadas, etc. Por ahí. Yo creo que por ahí iría la respuesta a tu pregunta, así como venderlo en el sentido más paisajístico también. Y eso es lo que se ha tratado de hacer en otros países. Y dentro de lo que pudiesen hacer, esto es solamente una iniciativa, ¿cierto? Plantearlo como, ¿sería posible plantear algo aquí pensando en Chile, pensando en que se tiene una, digamos, diversidad de ambientes muy, muy grande? O sea, Chile, digamos, costa completa. Entonces, creo yo sí, hablando desde el aspecto como visual, ¿cierto? Puede ser atractivo, pero justamente alguna forma de poder medir el efecto, por ejemplo, que tiene sobre las marejadas. ¿Existe o dentro de lo que usted maneja alguno, si no es aquí, tal vez en otro lado, pero un estudio o estudios que concluyen o que busquen defender que los sistemas híbridos son más efectivos que los sistemas Claro. tradicionales, digamos, artificiales? Sí, Gracias. sí, perfecto, sí, exacto, muy buena pregunta. Existen muchos estudios, y sobre todo existen muchos estudios directamente con ecosistemas que son completamente natural, híbrido y artificial, comparando estos tres, casi como lo mismo que nosotros mostramos aquí, pero justamente la última diapo que muestro ahí tiene que ver principalmente con, no sé si te la puedo mostrar mejor, porque hay algo que no comenté aquí, pero es bien importante al respecto de tu pregunta. Le voy a volver a compartir pantalla para mostrar. Lo que ven aquí es ¿cierto? Estos bancos de ostras 100% natural, sistema híbrido, con su infraestructura y todo. Y aquí arriba sale algo que no mencioné, pero que tiene que ver con estudios que se han hecho en relación costo-beneficio. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta construir un murallón de concreto, y en términos de costo, en términos de mantención anual, y en términos de cuánto eso tiene efectos sobre, por ejemplo, un elemento importante, la calidad del agua, la producción de peces, etc. ¿Ah? Un valor agregado. Y aquí costa natural, o sea, un sistema completamente natural de defensa. Tiene un costo que va de 0 a tanto, qué sé yo, muchísimo menor. La mantención es bastante menor porque una cosa interesante, los ecosistemas no requieren mantención, generalmente porque se auto-reorganizan. Es una de las propiedades que tiene el ecosistema, la autoorganización. Entonces, y además el valor que tienen para limpiar el agua, por ejemplo, muchas especies de plantas, por ejemplo, de humedales, secuestran metales pesados y también son capaces de purificar el agua de impureza. Por lo tanto, generan un valor muy importante. Y la producción de peces también, porque mientras más hábitat hay acuático, más peces llegan, obviamente, a este ecosistema.
ese es un poquito respecto al aspecto más como de costo-beneficio, pero hay muchos estudios que muestran una relación más o menos parecida. Y también en términos de cuánto reducen, por ejemplo, de la ola. ¿Ah? ¿Cuánto reduce este y este? Y en realidad los ecosistemas naturales tienden a ser muchísimo más resilientes. Primero, hay un aspecto muy importante, lo que acabo de mencionar. Y si ustedes piensan en los costos que tienen las marejadas todos los años en la costa de Chile, que destruyen cierta infraestructura, que hay que reponerla, en Viña del Mar, por ejemplo, hay que todos los años reponer un poco esa infraestructura, los ecosistemas no necesitan esa reconstrucción, se reconstruyen solos. Entonces, en términos de millones de plata, digamos, son bastante más efectivos. Y también en términos de amortiguar los efectos de las marejadas. Y eso hay algunos estudios bien buenos al respecto, que son de un aspecto más hidromecánico. ¿Ya? No son tan ecológicos, son más de hidromecánica. ¿Ya? Eso responde. Súper, eso último responde perfectamente lo que quería saber. Muchas gracias. Ya, de nada, Nicolás. Matías Miranda. Bueno, muchas gracias por la charla, profe. Primero que nada, estuvo bastante interesante, a mí que me importa todo esto, creo que se lo comenté en clase. Bueno, voy con dos preguntas, una respecto a las tecnologías que se ocupan para esta nueva área de investigación, y segundo, la forma que tiene de participación la población a los que le interesa este tema. La primera, obviamente vimos el trabajo de campo que realizan, de que están en el lugar. Me imagino de que ustedes no investigan como áreas tan grandes, no son capaces de investigar áreas tan grandes por el tema de personal, de tener que recabar todos los datos. Hay tecnologías, por ejemplo, que investigan el crecimiento de algas que puedan ser peligrosas, por ejemplo, la marea roja, que son datos satelitales. ¿Hay información que se pueda complementar, tecnología que se pueda complementar para esta nueva área? ¿Se está implementando ya o se planea? Sí, mira, lo que tenemos, por ejemplo, el uso de drones. El uso de drones que cada vez es más importante y por suerte cada vez está siendo menos caro, porque en realidad cuando salieron eran carísimos. Y cuando realizamos todos estos estudios que yo les mostraba, ya todavía eran caros. Así que los estudios satelitales también, la obtención de imágenes satelitales cada vez es mucho más fácil, es muy importante porque tiene muchos filtros que te permiten ver esto de las mareas rojas, cuánto abarcan, las mareas que son rojas nocivas y las que no son nocivas. Todos esos elementos pueden ser integrados a este tipo de investigación. Yo creo que es como uno dice en buen chileno, a veces faltan manos, porque hay muchas ideas, mucha proyección, pero falta gente porque, por ejemplo, yo hice clase muchos años en la Universidad Católica del Norte, en el ámbito de biología marina, ecología marina, pero nunca se había hecho clases de este ámbito, del ámbito que ustedes vieron, ¿no? O sea, la mayoría de las universidades no hacen esto, no tienen incorporado esta línea de investigación, y ahora cada vez está siendo más interesante, más importante, está siendo, digamos, le están poniendo más atención, digamos así. Entonces, hay muchos ámbitos que se pueden ir agregando a esta línea de investigación dependiendo de las preguntas científicas que uno tenga, simplemente. ¿No? Eso es lo que siempre guía todo, la pregunta científica y la hipótesis que uno tenga, la idea. Y una de las cosas que sí podemos hacer, y en Chile es un buen laboratorio, que Chile tiene una costa muy larga y por lo tanto uno abarca distintos tipos de ambientes. Un ambiente subtropical, desde Arica, por ejemplo, Iquique, es subtropical eso. De hecho, sí, acuérdense que el trópico de Capricornio está en Antofagasta. O sea, básicamente hasta ahí sería más o menos tropicaloide o medio subtropical. Y después viene un sistema que se llama temperado, que es un clima un poco más lluvioso, ¿cierto? Nosotros tenemos unas condiciones muy especiales en Chile, un laboratorio increíble, porque recuerden que en el norte de Chile tenemos el gran desierto de Atacama, que es único en el mundo, y luego empezamos una zona de transición que está entre Coquimbo y que llega casi hasta la zona central de Chile, pero después para el sur de Chile tenemos un sistema subpolar o subantártico, y después viene un sistema completamente antártico. Entonces, abarcar la costa de Chile significa abarcar un montón de tipos de ambientes que inclusive están alrededor del mundo, ¿eh? Y que nosotros los tenemos bien representados, muy bien representados. Entonces, por eso que hacemos estos estudios de latitudinales, que se llaman, porque en general en ciencia, en ecología, y en biogeografía, que es un área de investigación que trata de los cambios que hay latitudinales en la presencia de especies. ¿Eh? En la presencia, por ejemplo, inclusive en la frecuencia de muchas especies que son terrestres o marinas. ¿Eh?
Entonces lo que hemos tratado de abarcar a grande escala es la latitud, movernos un poquito entre Arica y Puerto Montt. Imagínense, estos estudios, yo les mostraba ahí el mapa, cada uno de esos sitios se tenía que ir a muestrear 2 veces al año, o 3 veces al año, por lo menos. Y son 3 ambientes en cada localidad, en cada latitud. Entonces se requiere una cantidad de personal impresionante, y de trabajo en realidad. Así que viajábamos harto, acampábamos harto, y ahora tengo un estudio un poquito más acotado latitudinalmente, pero igual es largo, desde Arica hasta San Antonio, así que también hay harto trabajo que hacer ahí, porque estoy comenzando un nuevo proyecto fondo, un nuevo proyecto de investigación, ¿no?, científico, que tiene que ver con estos mismos temas, pero claro, en una escala más acotada, porque no da para moverse tanto, digamos, mucho avión. Sí. Eso, Matías. Gracias. La segunda pregunta era respecto a, usted dijo de que era como una nueva área de investigación, a lo mejor lo que nosotros pudimos observar al principio es que se veía un poco complejo analizar todas estas relaciones que tiene la persona con el medio ambiente, pero también dijo de que, y también lo creo, de que es importante la participación ciudadana en el cambio de conciencia y tratar de generar un cambio, por lo cual, no sé, le pregunto si hay alguna forma, hay planes de que las personas comunes, por ejemplo, incluir organizaciones de que puedan aportar al, a la investigación, ya sea por la toma de datos o de alguna forma, porque esto parece muy complejo, pero debe existir alguna forma para poder potenciarlo entre todos. Sí, sí, muy buena pregunta. Sabes que en realidad en ciencia, y yo por eso le mostraba esta primera imagen de la tapa, qué sé yo, porque eran dos individuos y que tienen una interacción impresionante, pero lo que uno hace en ciencia siempre es acotar la pregunta científica, ¿ya? Y no irse con todo el ecosistema, sino que a veces mirar algo más pequeño, y eso es importante en ciencia. Y por ahí decía la Alejandra que hay ciencia ciudadana. Exactamente, actualmente hay mucha investigación en ciencias ciudadanas, utilizando datos de ciencias ciudadanas. Entonces, yo tengo un colega de la Universidad Católica del Norte, que es Martin Thiel, que es un alemán, que él tiene un grupo que se llaman Científicos de la Basura. Y es un grupo exitoso que son niños de escuelas de de hecho ahora se expandió a toda Latinoamérica, que hacen recolección de basura o fotografía en basura en distintas costas de Latinoamérica. Y gracias a eso se han hecho estudios científicos súper notables, de la isla de Pascua, por ejemplo, gracias a la recolección que ellos han hecho. Entonces, incorporan a la ciudadanía en investigación. ¿Ah? Justamente lo que tú dices, o sea, es como, si bien uno tiene un equipo de investigación, así como que tienen sus tareas bien asignadas, uno también puede incorporar a ciudadanos comunes y corrientes, con cámara, y todos tienen celular ahora, ir a sacar fotografías de las especies que hay, hacer catastro de las especies, y eso se está utilizando cada vez más. Y en ecología urbana, costera o terrestre, lo que sea, eso es cada vez más importante, cada vez va a ser mucho más importante. Así que sí, es un muy buen punto el que menciona. Ciencia Muchas ciudadana. gracias, profe. Sí, importante. Sí. Profe, yo tenía otra pregunta, que no sé por qué no puedo levantar la mano. Ah, ya. Adelante. Le quería preguntar sobre el tema que habló un poco al principio, sobre ecosistema o biodiversidad que ya cambió, por ejemplo, en rompeolas que se hicieron hace muchos años. Claro. Si a la hora de interferir, por ejemplo, de nuevo en esos cambios de biodiversidad, por ejemplo, para asemejarlo a los clásicos, por así decirlo, Natural. ¿qué parámetros como que uno tiene que tomar en cuenta o quién toma esa decisión o qué tan difícil es tomar una decisión como esa? Es buena pregunta, porque en realidad en Chile estamos en una etapa súper primigenia, por decirlo así, en términos de entender esto. Yo he tenido reuniones con la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, y ellos no tienen, pero cero idea, cero. O sea, no saben, no entienden mucho de esto, no saben lo que es un ecosistema, de hecho, de partida. Entonces, ¿quiénes Ale, te veo moverte. pública Ah. entre los científicos y decidir qué acciones hacer? Por ejemplo, hace poco me tocó participar en un comité en Coquimbo, del humedal que se llama El Culebrón, que está en la ciudad de Coquimbo, no sé si se conocen por allá, que se está haciendo una intervención ahí, un murallón concreto, qué sé yo, en la playa Changa. ¿Sí? Y obviamente me llamaron para poder ayudar a hacer una intervención ahí de ingeniería ecológica. Entonces, básicamente las decisiones de quién lo hace están guiadas por los ciudadanos de partida.
por qué quieren hacer, no quieren que se intervenga la humedad, ¿cierto? Y llaman a los científicos como asesores, para poder decidir qué hacer. Nos piden consejos, y esa es la idea. Lo que pasa es que antiguamente a los científicos les preguntábamos, nos preguntaban súper poco. Entonces las autoridades llegaban y hacían algo nomás. Bueno, todavía lo hacen, pero cada vez como que están entendiendo que la ciudadanía ya no le está gustando mucho eso. Entonces dicen, ya, pero ¿quién sabe de esto? Ya, y ahí contactan a un científico y lo invitan, qué sé yo. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, las decisiones que por lo menos lo que yo he visto, lo que yo sé, es que las decisiones se toman consensuadamente ahora con la ciudadanía. O se deberían hacer así, ¿ya? Y los científicos somos los que sugerimos y decimos, según los estudios, la evidencia que tenemos, deberían aumentar la biodiversidad en, no sé, por ejemplo, en tantos lugares, o en tal lugar. Eso es lo que nosotros les podemos sugerir en base a la evidencia científica. Y ahí los ciudadanos y las autoridades son los que tienen que tomar la última decisión, digámoslo así. Eso. Gracias por la respuesta. Y muy buena la charla. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. ¿Alejandra? Sí, ya como reflexión, a Sí, partir nos de tenemos todo que lo ir. que usted comenta, ahí es donde yo creo que además de la ciencia ciudadana, la divulgación científica, porque al final en la medida que, como voy a incluir porque igual soy de ingeniería, como científicos, hacemos conocer a la población lo que hacemos y la importancia que tiene y como la comunicación efectiva que haya de por medio, es precisamente que estamos como informando a la población y ellos son quienes van a ejercer presión a los políticos que son quienes toman las decisiones. Entonces, todo esto y más en temas de cambio climático y toda esta intervención antropogénica que está yendo a nivel ecológico, yo pienso que es súper importante y Sí. ¿Sabes qué? Al respecto de lo que tú comentas, es muy, muy interesante, porque hay una paradoja que yo la comenté a unos periodistas hace poco, que el mayor interés mundial por los ecosistemas, qué sé yo, por estos sistemas híbridos o sistemas naturales de defensas costeras y todo, ha sido gracias a algo que puede sonar medio raro, pero ha sido gracias al cambio climático. El cambio climático nos está generando daños importantes, pero gracias a que se está manifestando, todas esas personas que antes no creían o que no eran muy escépticas, o que en realidad no les importaba mucho, ahora están súper preocupadas por mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, le debemos un poco a ellos el interés ahora en los ecosistemas, en la ecología. De hecho, ahora ecología es como que cualquier persona habla de ecología. No sé si por ahí lo han escuchado, pero todos hablan de ecología, el ecosistema, no sé qué. Probablemente muchos no saben lo que es, por eso yo quería presentarles también claramente esas definiciones. Pero es gracias al cambio climático, porque los daños los estamos viendo, los efectos sobre las ciudades costeras o terrestres, qué sé yo, de valle, los estamos viendo. Y por lo tanto los gobiernos están invirtiendo y están empezando a preocuparse sobre eso. Probablemente antes, en 10, inclusive 10 años atrás, las autoridades podrían ni siquiera interesarles mucho estos temas. Ahora nos escuchan más. Y justamente cuando uno le pone el apellido adaptación al cambio climático, ese apellido ahora es muy importante. Recuérdenlo nomás, adaptación al cambio climático. Esto es algo que comenzó en países desarrollados como Australia, qué sé yo, Canadá, que son bastante como amigables con los ecosistemas, pero ahora todos los países están en esta parada, en esta cruzada, digamos. Y Chile, obviamente, participa en la COP25, 26 ahora, y se está comprometiendo a restaurar ecosistemas, a mejorar la legislación respecto de la protección y conservación de ecosistemas. Y esto es reciente, imagínense, el año pasado, el año 2020, en plena pandemia, apareció esta nueva ley de humedales, de protección de humedales urbanos costeros. ¿Ah? Recién, no llevamos nada. Y eso es porque justamente hay mayor interés, y del valor que tienen. Ojalá que luego salga una ley de dunas costeras. ¿Entienden? ¿Por qué? Pero de acuerdo, por ejemplo, a la charla que yo les mostraba recién, de la conectividad entre los ecosistemas costeros y la importancia de esa conectividad para la subsistencia de todo ecosistema. En realidad, una ley de humedales costeros aislada, una ley de dunas costeras aislada, probablemente no sirve tanto.
quizás necesitamos una ley integradora de estos ecosistemas, una ley de ecosistemas urbanos costeros, ¿cierto? Claro, porque si no tenemos pedacitos de ecosistemas separados, ¿cierto? Rodeados por, como la duna de Concón, pues este ecosistema de bolsillo. Ya, perfecto, protegemos la duna de Concón, está protegida por legislación. Pero resulta que todo alrededor está urbanizado completo. Y eliminamos, no sé, los riachuelos que había, los pequeños bosques o matorrales. ¿Entiendes? Entonces la legislación necesita ser más integral. Esa es mi última reflexión. Y una última cosita. Profe, ¿será posible que en verdad encuentro este tema súper interesante y sé que, bueno, ahora estamos en fines de semestre y la gente está un poco concentrada en Sí. sus cosas, pero sé que puede despertar mucho interés? Si era posible que nos pudiese compartir los papers, por lo menos ese paper global, y se lo pudiese compartir a Claro, Matías, porque nosotros eso lo publicamos en Webcurso. por Entonces, supuesto, si ven la charla, la grabación, pueden también tener acceso a los papers. por supuesto, no hay ningún problema. Muchas Yo les voy a gracias. compartir el paper asociado a esta charla, inclusive. Muchas gracias. Así que le agradezco mucho igual también la invitación y espero que nos veamos por ahí en algún momento, quizás presencial, para que no sea tan Ojalá. utópico. Chao, Gracias, profe. nos vemos, que estén muy bien, pues muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, profe, profesor, y por la charla, por su a tiempo. todos Gracias, Matías. también a todos los presentes que vinieron a ver la charla y el interés. Muchas gracias. Muchas gracias.